Hola, buenas tardes. Bueno, me presento para el que todavía no me conoce. Es la primera clase virtual que estoy brindando yo. Soy Mauro Fernández, ingeniero industrial recibido en la Facultad de Lomas de Zamora. Y vamos a continuar con la clase de Ciencia de los Materiales, con respecto a el tema de curvas TTT y curvas CCT. Para empezar a estudiar este tipo de curvas, vamos a repasar unos pequeños conceptos previos mencionados en la clase anterior por Marcelo, que son el tema de nucleación y difusión, y vamos a ver, para dar un pequeño repaso del diagrama de fases, de cómo lo combinamos con el tema de las nuevas curvas que vamos a ver a continuación. Bueno, acá vamos a mostrar con respecto a la nucleación y difusión la tasa de difusión y la tasa de nucleación con respecto a la temperatura. En el gráfico de la izquierda vamos a ver la fase de transformación indicando la temperatura y el porcentaje o la velocidad de transformación. Como tenemos el caso de la nucleación graficado en la escala, en la curva roja, cuanto mayor subenfriamiento tenemos, va a haber mayor nucleación, digamos, se van a formar núcleos nuevos y estables a esa temperatura. Pero esto necesita poca temperatura para tener mayor nucleación. En contrapartida de esto, la difusión, o sea, la tasa de difusión, necesita de la temperatura para poder ejecutarse, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que los átomos, para moverse y poder difundir en otra fase, necesita temperatura. Entonces, como una es contraproducente con la otra en cuanto a la temperatura, vamos a obtener el gráfico, la curva de celeste, que va a ser el tiempo de transformación, donde tenemos en este caso el máximo a una temperatura determinada que va a ser intermedia. Entonces, esto extrapolado a un gráfico de temperatura-tiempo, como es el caso del gráfico de la derecha, vamos a ver que nosotros, si nos paramos en una temperatura muy alta, para que se dé la transformación, va a ocurrir en un periodo muy largo de tiempo. ¿Por qué? Porque si bien a una alta temperatura tenemos que la tasa de difusión es muy alta, pero no se crean núcleos nuevos, entonces va a tardar en crearse esos núcleos, pero la difusión se va a dar el caso, entonces tardamos mucho tiempo. Ahora, cuando tenemos el caso de una temperatura muy baja, se va a dar el caso de que van a aparecer núcleos estables nuevos, pero como no hay movimiento de los átomos, la difusión va a ser muy lenta, entonces por eso va a tardar mucho tiempo. Entonces, en una determinada temperatura aproximadamente intermedia, se va a dar el caso de que va a ocurrir la mayor transformación en la mayor velocidad de transformación en el menor tiempo posible, digamos, ¿no? Va a ser el tiempo mínimo que tardo a esa temperatura en generar una nueva fase, digamos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver, repasando el diagrama de fase del eutectoide, vamos a ver en este caso del 0,77%, ya que partimos de una estructura, como pueden ver acá, ¿cuál es? La austenita, digamos, ¿no? Partimos de una estructura de austenita y vamos a hacer el enfriamiento. Vamos a obtener entonces que a partir de los 720 grados centígrados va a ocurrir la transformación de fase. ¿A qué fase va a pasar? A ferrita más cementita, digamos, ¿no? ¿Cuál es esa de las fases? Obviamente la perlita. Entonces se va a dar una matriz ferrítica y van a aparecer láminas de cementita en los granos. Ahora, este gráfico es un gráfico estable y no es dinámico, digamos, ¿no? O sea, no hay un tiempo que transcurre en este enfriamiento. Entonces, vamos a ver ese enfriamiento a continuación.
acá tenemos el diagrama TTT, que el diagrama TTT pretende evaluar las transformaciones de fase de un material. Entonces, este representa la temperatura, el tiempo y la transformación. O también se lo conoce como el diagrama isotérmico. Como mencioné anteriormente, vamos a ver el diagrama de un acero eutectoide. ¿Por qué? Porque va a tener obviamente la fase austenita, perlita y martensita en el caso de un enfriamiento bastante más importante, digamos. ¿Qué vemos en el gráfico? Tenemos la temperatura en función del tiempo, acá lo vamos a ver en grados centígrados, y el tiempo en segundos, pero en una escala logarítmica. Y vamos a ver las transformaciones representadas por estas rectas. Ven acá, como les mencionaba anteriormente, se van a dar en caso de nariz. ¿Por qué? Porque la difusión y la tasa de nucleación va a dar que una temperatura intermedia va a darse la velocidad máxima a la cual voy a tener transformación. Como leemos el gráfico, tenemos la estructura austenítica arriba de la temperatura crítica superior. En este caso, como es eutectoide, la temperatura crítica superior e inferior va a ser la misma, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando desciendo de esa temperatura y mantengo, por ejemplo, acá a 700 grados, mantengo esa temperatura, a una determinada cantidad de tiempo voy a empezar a ocurrir, va a empezar a ocurrir la transformación. Entonces, en este punto de la curva, a 700 grados, va a empezar la transformación ¿de qué? De la austenita inestable a esa temperatura en perlita. En este caso, PS significa perlita start. Así que ahí vamos a dar el comienzo de la transformación, y si seguimos manteniendo a esa temperatura, se va a seguir ocurriendo la transformación hasta encontrarse en esta zona con esta curva de acá representada con perlita finish. O sea que acá se va a dar la finalización de esa transformación isotérmica. Una vez que supero este tiempo y ya toda la austenita inestable se transforma en perlita, puedo enfriar bruscamente y demás, porque ya toda la estructura que tengo va a ser perlita, digamos, ¿no? No se va a dar el caso de que enfrío muy rápido, tipo temple o algo así, y se va a transformar en martensita. No va a suceder eso. ¿Por qué? Porque ya el 100% de la austenita se transformó en perlita. Ahora bien, ¿por qué vemos acá esta B? ¿Qué significa esta B si nosotros siempre que transformamos austenita y no es martensita, es perlita, digamos, alfa más cementita? Va a ocurrir que en este tipo de diagramas vamos a observar una estructura que es la vainita. Anoten bien, lo vamos a ver posteriormente, pero es algo muy importante en cuanto a el concepto de la vainita. ¿La vainita qué es? Es una estructura estable a la temperatura ambiente, pero en base es lo mismo que la perlita, o sea, es alfa más cementita. Ahora, ¿por qué la llamamos de otro nombre, digamos? Tiene otro tipo de nombre. ¿Por qué? Porque para diferenciarla con respecto a la morfología, digamos, ¿no? Va a tener una morfología distinta que le va a otorgar propiedades distintas en cuanto a dureza, por ejemplo, o a propiedades mecánicas distintas a la perlita. Ahora, ¿qué estructuras contiene esa vainita? Alfa más cementita. Va a ser lo mismo que la perlita, pero de una morfología distinta. Entonces, ese es el concepto que tenemos que fijar. Entonces, por ejemplo, enfrío bruscamente y mantengo a 400 grados la temperatura, a esta cantidad de tiempo va a iniciarse la transformación en vainita. ¿Cuándo va a finalizar? Si mantengo esa temperatura, en este caso, por ejemplo acá, a 10 a la 2 segundos.
Después ahora les voy a comentar cómo leer este tipo de gráficos. Entonces, termina de transformarse la vainita y nosotros podemos enfriar que ya toda la estructura se transforma en vainita. Entonces vamos a ver, diferencia de esta curva de gráfico, que a partir de la curva de la nariz, o sea, cuando se cambia de pendiente la nariz en la curva, todo por debajo va a ser vainita y por encima se va a dar el caso de la transformación perlítica. Esto va a dar diferentes propiedades en cuanto a la dureza y va a haber, en el caso de la perlita superior, propiedades mecánicas en cuanto a la dureza muy baja, pero va a tener mayor mayor elasticidad, por ende una mejor tenacidad. Pero a medida que voy enfriando a una temperatura más baja, voy a tener por debajo de la nariz la estructura de vainita. Entonces, en el caso de esta zona del gráfico va a ser vainita superior, y en esta zona del gráfico a temperatura más baja va a ser vainita inferior. Ahora, ¿por qué menciono esto, vainita superior o inferior? Porque también dentro de esas morfología de la vainita va a haber diferentes propiedades y morfología. Una va a ser la vainita superior, que va a tener una morfología similar a una superficie plumosa o como algodones. Hay que visualizar esto muy bien, digamos, ¿no?, para entenderlo. Y la parte más baja de la vainita va a ser una estructura acircular, digamos, ¿no? Entonces, vainita superior plumosa, vainita inferior acircular. Otra de las partes en el gráfico a tener en cuenta es el inicio de la martensita, ¿no? Martensita start. O sea, si yo enfrío bruscamente a una velocidad muy alta de enfriamiento, voy a obtener martensita, que va a iniciar a determinada temperatura y va a finalizar a otra determinada temperatura, ¿no? Ahora, en este caso vemos martensita más alfa más austenita R. Austenita R significa austenita retenida. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, hay materiales que le hacemos un temple y parte de la austenita no va a poder, de tan violento que es el tratamiento, no va a poder transformar de fase. Entonces queda como austenita retenida, que va a ser estable porque no tiene forma de transformarse, digamos, no tiene espacio para transformarse. Entonces un porcentaje va a tener de austenita retenida. Nosotros obviamente que en los ejercicios y demás lo vamos a obviar, pero quería que ese concepto lo tengan en cuenta y en el gráfico que le pidamos en un examen posterior o lo que sea, la austenita sea retenida en el caso de la martensita, ¿no? Y luego tenemos por debajo de esta temperatura martensita. Entonces, bien, ¿cómo se construye este diagrama? En 1.000.000 de probetas, digamos, ¿no? O sea, austenizo una pieza en frío, mantengo a 700 grados y, no sé, templo a 1 segundo. La templo y observo esa probeta, le hago metalografía, observo, no tengo cambio de fase. Todavía ahora tengo martensita, digamos, ¿no? Si yo lo enfrío rápido en 1 segundo, me fui directo a martensita. Ahora, otra probeta, la dejo todavía un tiempito más enfriándose a 700 grados y lo saco acá al cabo de 100 segundos. Le hago metalografía, observo que empiezo a ver una fase distinta. En este caso sabemos que es la perlita. Entonces veo que ocurre el inicio de la transformación. Sigo otra probeta, sigo enfriándola a 700 grados, manteniendo en el baño, y lo saco a 1000 segundos. Bueno, la saco a 1000 segundos,
acá aproximadamente debe estar en la mitad de la transformación, entonces veo que todavía tengo 50% de temple y 50% martensita del temple y 50% tengo perlita. Así que bueno, ahí tengo un 50% de transformación. Sigo así probando otra probeta en el mismo baño, pero la dejo más tiempo hasta que llega un momento que es el 100% de esa muestra, de esa probeta, es perlita. Entonces ahí grafico esta línea de la curva. Después sigo a otra temperatura, 650, 600, 559, 99, y así sucesivamente se va construyendo este tipo de curvas. Por eso es bastante experimental y se determina una vez y después no cambia en cuanto a propiedades, sino que queda este tipo de gráfico para utilizarlos en todos los aceros que vamos a dar. Para cada acero va a haber un tipo de gráfico distinto. Bueno, nada más. Bien, entonces acá en esta zona del gráfico, para terminar, tenemos por encima de la nariz de la curva perlita más austenita inestable. Digamos, todavía hay parte de la austenita inestable que no se transformó en el grado que avance en la isoterma, digamos, ¿no? Y va a haber en este caso 0,1 de perlita, 50% de la mitad, y cuando termine va a ser casi todo perlita y casi nada inestable hasta que se transforma todo. Lo mismo en el caso de la vainita. En esta zona va a empezar a iniciar vainita y se va a ir transformando esa austenita inestable hasta que llega un momento que toda la austenita inestable se transforma en vainita. Eso más que nada, digamos, ¿no? Acá abajo tenemos la morfología de la vainita, que la vamos a ver después en algún diagrama característico de las curvas TTT, que es la obtención de la vainita, digamos, ¿no? A la izquierda en el A tenemos vainita superior, obtenida por transformación isotérmica a 400 grados de un acero al carbono tectoide, el caso que veíamos anterior. La microestructura a estos aumentos no puede resolverse y es como algodonosa o plumosa, digamos, ¿no? O sea, la vainita superior, acuérdense que tiene una estructura plumosa. Lo vamos a ver en este gráfico de la C, que está más aumentos y se ven como una especie de plumas. Las cementitas se forman en especie de pluma de la matriz ferrítica. Entonces, en el caso B, obviamente vamos a tener transformado a 250 grados, que va a ser una estructura acircular correspondiente a la vainita inferior, lo que le mencionaba antes. Bueno, acá se ven acircular, o sea que todas son rayitas que van para cualquier sentido, digamos, ¿no? Entonces se la considera de una estructura, una morfología acircular. Esto es lo importante de la vainita. Sigue siendo del contenido de estructura alfa más cementita, pero con la morfología distinta a la perlita, que es alfa más cementita. Entonces, para concluir, o sea, para las distintas temperaturas se obtienen diferentes fases. Por encima de la nariz se obtiene perlita y por debajo la vainita. También se subdividen en perlita gruesa, en láminas gruesas, y perlita fina, láminas finas. Y la vainita en perlita gruesa o de morfología plumosa, y la perlita fina o de morfología acircular. Entonces vamos a ver un ejemplo de un acero IRAM 1080 que tenemos nosotros en las tablas, de cómo realizar un tipo de enfriamiento, digamos, ¿no? Podemos hacer el que quiera. Acá nos dan el caso de que se tiene el acero por encima de la temperatura de austenización, se enfría súbitamente en un baño de sales a 650 grados. O sea, agarro la pieza que está austenizada a una temperatura superior a los 727 grados, en el instante cero la sumerjo en un baño de 650 grados y asumimos que en el instante 0,1 llegó a esa temperatura de 600 grados. Esto en la realidad no sucede, pero vamos a entender primero este tipo de curvas para saber
cómo se producen las transformaciones, que después en la realidad o en la práctica hay todo un tema de enfriamiento en base a tiempo, o sea, hay una velocidad de enfriamiento, que lo vamos a ver un poco mejor en las curvas CCT. Entonces, en este caso la curva estaría marcada con la línea en rojo, digamos. Partimos de una temperatura de austenización por encima de 727 grados, enfrío bruscamente y lo deposito en un baño de sales a 650 grados centígrados. Esto, la curva de enfriamiento cruza por el punto azul número 1, aproximadamente a los 6 segundos. Entonces, la mantengo en el baño a 650 grados y a los 6 segundos va a empezar la transformación a perlita, dando inicio a la transformación de la austenita a perlita, ferrita más cementita. Entonces, el acero se mantiene a esa misma temperatura hasta llegar al punto número 2, aproximadamente a los 50 segundos que visualizamos acá en el gráfico, transformando así toda la austenita en perlita. Una vez superado este tiempo, ya se puede enfriar súbitamente el material, ya que no producirá otra transformación, que es lo que mencionaba antes. Ya toda la austenita es perlita, la perlita es estable a esa temperatura, entonces si yo enfrío y ya toda la austenita se transformó, voy a seguir obteniendo perlita. Esto habla de los tiempos que manejamos en la industria, que necesitamos de que un horno no esté prendido determinada cantidad de tiempo, o el proceso, la pieza anterior siga ese proceso, nos agiliza los tiempos. Entonces podemos enfriar bruscamente, obviamente sin evitar un choque térmico para que sufra la pieza, pero en general se puede enfriar porque ya la estructura ha cambiado a perlita. Entonces, ¿cómo leer este tipo de gráficos? Yo les mencionaba que el tiempo está en segundos, pero en una escala logarítmica. Entonces vemos que en el instante cero partimos el enfriamiento y va de 1 en 1 hasta los 10 segundos. Digamos. Acá cada una de las liñitas va a ser 1 segundo. Una vez que llego a los 10 ya va a pasar a ser de 10 en 10. Entonces 20 segundos, 30 segundos, 40, 50 como es este caso. Acá dice 1 minuto, o sea 60 segundos, así hasta 10 a la 2, o sea 100 segundos. Una vez que paso los 100 segundos ya van a ser de 100 en 100. Entonces 200 segundos, 300 segundos, 400, 500 y así hasta 1000. De 1000 y así sucesivamente. Y acá en este caso vamos a tener pasado a minutos, horas y a días, digamos. Fíjense que a una temperatura muy baja, si quiero tener vainita, va a estar casi un mediodía en transformarse, digamos, ¿no? Va a estar 12 horas en el horno para poder transformarse en una vainita de 56 Rowell C, ¿no? Acá en este caso están las durezas, que da una referencia para entender las propiedades mecánicas de cada estructura y a la velocidad, a la temperatura de enfriamiento a la cual fue enfriada. Entonces vamos a ver el caso siguiente. Aquí debajo veamos otro ejemplo para obtener 50% de perlita y 50% de martensita del mismo acero 1080, ¿no? Esto nos va a servir para todo el trabajo práctico, así que presten bastante atención a esto, ¿no? Que creo yo que es como se va a entender mucho mejor este tema de los gráficos y las curvas TTT. Bueno, se pide 50% de perlita y 50% de martensita del mismo acero, en un baño de sales de 650 grados. Entonces tengo la austenita, la pieza austenizada a la temperatura de austenización por encima de los 727 grados, enfrío bruscamente en un baño de sales a 650 grados, mantengo esa temperatura y ¿qué me pide el ejercicio? O sea, que llegue a 50% de perlita. Entonces vamos a iniciar la transformación al cabo de 6 segundos
y lo voy a dejar hasta los 20 segundos, ¿no? Que acá en este gráfico esta línea punteada me representa un 50% de la transformación. Entonces en este punto número 2 voy a tener 50% de austenita inestable y el otro 50% es la transformación perlítica que me está indicando este gráfico. Entonces, si yo ahí enfrío bruscamente, voy a tener la austenita inestable, va a pasar por la zona de transformación de la martensita. Entonces, la zona de la martensita va a ser que ese 50% de austenita inestable se me temple. Entonces, esto va a dar el cabo de un tiempo de 20 segundos, ¿no? Entonces, vamos a ver como resumen que el material se enfría súbitamente hacia el baño de sales a 650 grados y al cabo de 6 segundos comienza la transformación de austenita a perlita. ¿Cómo se solicita 50% de perlita? Si yo enfrío súbitamente a los 20 segundos, se producirá dicha transformación del 50% de la austenita en perlita. Entonces, enfrío el acero súbitamente pasando por la temperatura de martensita inicio y martensita final, transformando el resto de la austenita en martensita. Por lo cual me queda la pieza con 50% de perlita y 50% de martensita. Obviamente después tengo que revenir esa pieza, pero va a tener como una combinación de las dos propiedades. La martensita me va a aportar cierta dureza y la perlita vamos a utilizar las propiedades mecánicas de tenacidad, por ejemplo, o de elasticidad y demás. O sea, no va a ser tan frágil como si hubiese tenido una pieza 100% martensita. Hasta acá creo que se entiende. Vamos a seguir con este tipo de gráficos para poder ver otro tipo de estructuras que podemos obtener. A continuación, en el siguiente gráfico se desarrolla el caso de un tratamiento más complejo con la necesidad de obtener dos tipos de estructuras, como la perlita y la vainita, que mejoren las propiedades a obtener referidos a cada una de ellas por separado, ¿no? Entonces, se requiere un tratamiento cuyo proceso pase por dos baños de sales, uno de 650 grados y el segundo de 350 grados centígrados, queriendo obtener un 50% de perlita y un 50% de vainita en un acero 1080, como veníamos viendo el acero eutectónico. Bien, paso número 1 me dice que tengo un baño de sales a 650 y el segundo a 350. Por ende, vamos a tener un enfriamiento a los 650 grados y otro enfriamiento a los 350 grados. Vamos a empezar por el primero. Entonces, como veníamos haciendo, austenizo la pieza, enfrío bruscamente y lo mantengo a una temperatura de 650 grados en un baño de sales, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Hasta que suceda el 50% de perlita. En este caso, siguiendo la isoterma de 650 a un 50% de perlita, se va a llevar a cabo en 20 segundos. O sea, yo 20 segundos en el baño de 650 grados voy a tener un 50% de perlita. Ahora, ¿qué hago con el resto de la austenita? Como me pide una estructura de vainita en este caso, no de martensita, voy a tener que sumergir ese baño en un baño de sales de una temperatura inferior, obviamente, a la nariz de la curva, digamos, ¿no? A la punta de la nariz de la curva. Esa temperatura, como ya me la da, es 350 grados. Ahora, ¿por qué no enfrío bruscamente de acá y ahí obtengo vainita, digamos, ¿no? Porque estos gráficos se leen en instantes, digamos, ¿no? O sea, yo en el instante cero lo llevo a esta temperatura, lo mantengo 20 segundos y después mi instante cero de transformación de la vainita es
en el instante cero, digamos, ¿no? Entonces yo ahí lo sumerjo en el baño de 350 grados y voy a mantener esa temperatura para que ocurra la transformación, digamos, ¿no? Entonces, a 350 grados, para que todo ese 50% de vainita, de austenita inestable, se transforme en vainita. O sea, yo acá en este caso no tengo que ir al 50%, sino que quiero que todo ese 50% de la austenita pase a ser vainita. Entonces el 100% de ese 50% se va a tener que transformar. Entonces voy hasta que el 100% de esa austenita esté transformada. Entonces van a pasar en este proceso 300 segundos. Entonces, obviamente, como tenemos dos tipos de tiempo, en vez de trazar una recta de aquí a acá, nosotros sabemos que el instante cero va a ocurrir en este lugar, ¿no?, de la curva. Entonces graficamos hasta el punto 1 y luego vamos a 350 grados y graficamos el punto 2. Entonces tenemos 50% de la perlita y el otro 50% de la austenita lo transformamos todo en vainita. Ahora, el proceso no dura solo 300 segundos, sino que va a durar 300 segundos en un baño y 20 segundos en el otro. Ahora, la totalidad del proceso se va a dar al cabo de 320 segundos, ¿no? Entonces, repasando un poquito lo que vemos en el gráfico, la pieza se enfría súbitamente hasta el primer baño de sales de 650 grados durante 20 segundos para obtener un 50% de perlita. Cuando se necesita cambiar de sales, como el diagrama no es dinámico, con respecto a dos enfriamientos, a dos transformaciones, no enfriamientos, voy a volverme a ubicar en el instante cero nuevamente y a la temperatura del segundo baño de sales, que corresponde a 350 grados en este caso. Una vez allí, necesito que el 50% de la austenita inestable se transforme por completo en vainita para poder obtener el 50% de vainita solicitado, que mencionaba. Es por ello que el 100% de ese 50% debe transformarse. O sea, transcurre el tiempo hasta el punto número 2. Entonces, la pieza permanece en el baño de sales a 350 grados durante 300 segundos aproximadamente. Luego, enfrío súbitamente porque ya no tendré transformación alguna. Por ende, el proceso completo durará aproximadamente 320 segundos. Esto va a ser un caso de un ejercicio. Ahora, ¿qué nos pueden pedir en la industria? Se agarran nuestro jefe y te dice, bueno, quiero esta pieza con esta y esta fase, ¿no? Nos van a agregar otra fase nueva. Por ejemplo, acá vamos a tener el caso de una combinación de 3 fases que coexisten en la pieza final, para entender aún más los diagramas de enfriamiento continuo, que es lo más real que le sucede a la pieza. Esto van a ser las curvas ST, digamos, ¿no? Con esto nos va a introducir que los procesos van a tener este tipo de fases, digamos, ¿no? Va a ser muy difícil porque piensen que, por ejemplo, en esta curva, la velocidad de enfriamiento, o sea, tengo que tener de 750 grados para obtener martensita, pasando por esta velocidad de enfriamiento, en menos de un segundo. O sea, que tengo que bajar la temperatura de 750 grados a 200 para que inicie la transformación de la martensita en menos de un segundo. Imagínense cómo hacer ese proceso. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el tema de templado o templabilidad. Volviendo al tema, se solicita en esta pieza de un acero 1080 nuevamente que presenta 20% de perlita, un 50% de vainita y el resto sea martensita. Me da que tengo dos baños de sales, uno a 650 y el otro a 300 grados. ¿Cómo será dicho proceso? Bueno, ojo con el segundo paso. Ya lo veremos porque es lo que le comentaba de la austenita inestable, qué porcentaje tiene y cuánto yo tengo que transformarla. En el caso anterior me pedía 50% de vainita, pero yo tenía que transformar
100% de vainita ese 50% que me queda. Ahora lo vamos a visualizar un poquito en este caso. Entonces, a lo que conocemos en la primera parte, me pide un 20% de perlita. Entonces, siempre estos diagramas se leen de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Porque estamos haciendo enfriamientos y transformaciones, digamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el enfriamiento a la perlita en un baño de 650 grados. Enfriamos súbitamente desde la temperatura de austenización en el baño de 650 grados y permanecemos un tiempo para que ocurra un 20% de perlita. Bueno, en este caso está mal esto, ahora lo vamos a corregir. 20% daba esta curva, digamos, ¿no? El 1 estaría acá. 20% serían 10 segundos de enfriamiento. Entonces, al cabo de 10 segundos, yo tendría a 650 grados un 20% de perlita. Ahora, el próximo proceso me pide 50% de vainita. Entonces, vamos a ir al baño de 300 grados que nos va a dar la estructura de la transformación a una estructura de vainita. Entonces, volvemos al instante cero a 300 grados. Ahora hay que enfriar para obtener un 50% de vainita. ¿Qué hago? ¿Voy en la curva hasta el 50%? No. ¿Por qué? Porque lo mencionaba antes. Nosotros, en este caso, esta estructura ahora está compuesta por 20% de la fase perlita y un 80% de la fase de austenita inestable. Ahora quiero que en la pieza tenga un 50% de vainita, no un 50% de la austenita que me resta. Entonces se da el caso de que el porcentaje de vainita, o sea el 50% que yo tengo que tener, va a ser de tengo que transformar el 50% de esa austenita, que a su vez esa austenita es el 80% del total, del 100. Por eso se da esta relación. Entonces, el porcentaje de vainita va a estar dado en la cantidad de austenita que tengo que transformar y de la cantidad de austenita que tengo. Entonces, nuestro porcentaje va a ser de transformar un 62,5% de la austenita inestable para formar vainita y que esa pieza tenga 50% de vainita. Volvemos un poquito por si no se entendió, o sea, ¿no? Nuestro porcentaje de vainita para obtener 50% en la pieza, como tenemos austenita inestable y el porcentaje es 80, tenemos que buscar esa relación que vamos a tener que hallar a esa temperatura un porcentaje mayor de vainita para que me dé el 50%, que ese es el 62,5%. Lo vamos a graficar en este punto. Entonces vamos a ubicar 50% y 62, que estaría más o menos aproximadamente en esta línea. Entonces, como la siguiente fase me pide martensita, o sea, el resto sea martensita, enfrío bruscamente y voy a 0 grados, a los grados que sea, ¿no? Y ahí me define el tiempo, que acá tenemos 100 segundos, 200, 300, 400, 500, 600 segundos. Recuerden que esta era 10, hay un error acá en este gráfico. Que lo vemos acá en este caso, digamos, ¿no? 600 segundos. Entonces, volviendo todo, a hacer un resumen, empezamos por acá. En esta instancia, comenzando con el enfriamiento en el baño de 650 para alcanzar la transformación del 50% de la austenita
en perlita. Bueno, acá era el 20% de la austenita en perlita, se necesita un tiempo de 10 segundos. A partir de ahí lo llevamos al baño de 300 grados, por lo cual en este paso necesitamos obtener un 50% de la pieza, la transformación a vainita. En esta instancia hay que tener en cuenta que un 20% de la austenita ya fue transformada en perlita, por lo cual de austenita inestable tenemos solo un 80%. Entonces debemos aplicar el 50% a ese 80%. Dada por la siguiente fórmula, nos da un 62,5% de la austenita restante, la cual debe ser transformada en vainita. Entonces, en el baño de 300 grados, para alcanzar una transformación del 63,5% de la austenita a vainita, debe permanecer un tiempo de 600 segundos y luego enfriar bruscamente templando para que el resto de la pieza sea martensita. Obviamente no lo vemos en este gráfico, pero eso hay que revenir, ¿no? Entonces, el tiempo total del proceso van a ser 10 segundos de la obtención de la perlita y 600 segundos de la vainita y el enfriamiento, que tarda nada, de martensita, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases que va a haber en este diagrama? En esta pieza, perdón. 20% de perlita, 50% de vainita y el resto va a ser martensita. Muy bien. Ya vimos todo, cómo se pueden hacer distintas transformaciones, qué fases podemos encontrar, a qué temperaturas, en base a qué medio. Y bueno, vamos a complejar un poquito más la situación para los aceros hipotectoides o los hipereutectoides. ¿Qué va a aparecer? Como nosotros en el gráfico del diagrama de hierro, carburo de hierro, veíamos que teníamos una temperatura a la cual la austenita ya presentaba una fase nueva que iba a ser, en el caso de los hipo, la ferrita, y en el caso de los hiper, la cementita, digamos, ¿no? Como fase. Y luego, si seguíamos enfriando esa austenita, va a pasar a ser la fase de perlita. En este caso sabemos que vamos a tener o perlita o puede ser el caso de vainita en un enfriamiento isotérmico. Entonces, en el gráfico de la izquierda, como acá tenemos la alfa, que es la cementita, vamos a decir que es el gráfico de un acero hipoeutectoide, y en este caso que presenta la cementita va a ser hipereutectoide. Acá vemos que, por ejemplo, en este gráfico se ve que por encima de 723 grados, si enfrío una pieza a 800, me va a transformar parte en cementita. Y esto evidentemente es por la línea de las curvas, que a cierta temperatura ya va a dar inicio de transformación en cementita. Y bueno, en este caso también a mayor a casi 780 grados ya se empieza a dar la transformación en ferrita. Entonces, el gráfico es de similar característica a la que se le suman estas curvas iniciales, esta y esta, que es el caso de la transformación de la ferrita o cementita, depende del acero que sea, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso que puede llegarse a complicar, que nos pidan dos fases, por ejemplo, ¿no? Nos pide de un acero hipoeutectoide que tenga solamente perlita y vainita, por ejemplo. Bueno, es un caso que no se va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque para obtener perlita sí o sí necesita el acero va a aparecer una fase de ferrita en un hipoeutectoide, digamos, ¿no? Entonces no voy a poder hacer ese proceso 100% si con un grado de estructura ferrítica, luego de perlita y luego de vainita. Pero en estos casos de hipo o hiper va a aparecer siempre otra fase distinta de la perlita y la vainita. Entonces, en el gráfico de hipoeutectoide
correspondiente a la izquierda, lo que va a aparecer es la curva en la cual, si se mantiene en esa isoterma, parte de la austenita se va a transformar en ferrita y luego el resto en perlita. El porcentaje que se va a disolver en ferrita depende de la temperatura y la regla de la palanca en el diagrama de hierro-carburo de hierro, tal como lo vimos en el diagrama de aluminio-silicio. Recuerdan que está sobre la izquierda la fase ferrítica y sobre la derecha el porcentaje de cementita, lo cual posee cada fase, ¿no? Entonces, en base a la regla de la palanca vamos a determinar cuánto es ese porcentaje. Obviamente que son mínimos, pero afectan a las propiedades mecánicas. Entonces, en el caso de algunos cestos de acero, le pide que solo quiera una pieza con las fases perlita y vainita o perlita y martensita. La respuesta será: no se pueden hacer porque siempre va a aparecer algo de ferrita en el caso de los hipo o cementita en el caso de los hipo, lo que mencionaba anteriormente. Entonces, con esto ya se resume cómo entender las curvas de los tratamientos térmicos de transformación, digamos, de temperatura, tiempo y transformación. Ahora vamos a ver dos casos particulares que son los diagramas característicos de las curvas TTT, que son el Austempering y el Martempering, digamos, ¿no? El Austempering, ya como lo vimos anteriormente, es para poder obtener vainita o 100% de vainita en una estructura de morfología acircular o plumosa en base a la dureza que nos necesite y las propiedades mecánicas de módulo de elasticidad y demás que necesitamos para piezas que necesiten otro tipo de tenacidad. Entonces, ¿en qué consiste el Austempering? O sea, necesito obtener vainita. Entonces, ¿qué me representan estas curvas? Son velocidades de enfriamiento que tienen que ser unas velocidades mayores que la velocidad de enfriamiento que pase por la nariz de la curva, digamos, ¿no? Porque si yo ya toco esta, o sea, hago una velocidad más lenta y toco la primera parte de la curva, ¿qué estructura obteníamos acá? Perlita, digamos, ¿no? Entonces va a tener una parte de perlita y después se va a transformar en vainita, ¿sí? A mí me piden 100% de vainita. Entonces supero esta velocidad de enfriamiento y estas dos curvas acá me representan la superficie de la pieza, que ¿qué le va a pasar? Siempre se va a enfriar mucho más rápido que la parte del núcleo, digamos, ¿no? Entonces esta parte representa el núcleo, cómo va a ser el enfriamiento del núcleo. Entonces yo lo saco de la temperatura de austenización y lo sumerjo en el baño de acá aproximadamente 400 grados, algo como veíamos en las curvas anteriores, y entonces en ese instante se va a ir enfriando y me va a demostrar este tipo de velocidad, digamos, ¿no? En base al tiempo. Cuando yo lo sumerjo en ese baño, como es isoterma, la temperatura de la superficie va a igualar a la temperatura del núcleo y luego se produce en los dos casos la transformación en el mismo instante, digamos, ¿no? Entonces va ocurriendo la transformación a esa temperatura isoterma y luego en frío total yo ya obtuve el 100% de vainita, ¿no? Entonces acá me va a dar la estructura de vainita, sea plumosa o acircular, en base a qué parte del diagrama esté. Básicamente ya lo estuvimos viendo, así que meramente de demostrarlo. Ahora, ¿qué pasa en el Martempering? Digamos, ¿no? ¿Por qué no hacemos un templado convencional? Digamos, ¿no? Entonces, en el caso de un Martempering, cuando tenemos piezas de diámetros muy grandes o piezas muy grandes, tenemos una diferencia entre la velocidad de enfriamiento de la superficie y la velocidad de enfriamiento del núcleo. ¿Qué pasa con estas? Voy a explicar primero qué es lo que hago en el Martempering y después los fundamentos de por qué hago esto, ¿no? Explicando esto de la temperatura del núcleo y la temperatura de la superficie. Entonces, voy a igualar en un baño de sales
muy próximo a la temperatura de inicio de la transformación de la martensita, lo mantengo a la temperatura de la superficie hasta que iguala a la temperatura del núcleo y luego enfrío, porque obviamente en un temple el enfriamiento es continuo, digamos. Acá no pasa como la transformación en la misma temperatura, sino que acá tiene que haber un enfriamiento continuo en la transformación martensítica. Se produce la transformación en toda la pieza al mismo instante y luego le hago el revenido y lo enfrío. ¿Por qué hacemos esto? Igualamos las dos temperaturas. ¿Por qué? Porque se va a dar el caso que en la transformación de fase de martensita va a haber un cambio de estructura, digamos, ¿no? Y entonces con ese cambio de estructura va a haber un coeficiente de dilatación que va a tener el pasaje de austenita a martensita. Entonces nosotros iniciamos en la superficie la transformación, entonces ya empieza a haber martensita y todavía esta austenita inestable va a ejercer su presión de poder transformarse con un cambio de volumen. Entonces, al tener ese cambio de volumen, como ya la superficie está hecha martensita, ¿y cómo es la martensita? La martensita es una estructura muy rígida, digamos, ¿no? O sea, que enseguida con un pequeño impacto se quiebra, digamos, muy frágil, digamos, ¿no? Entonces, al ser muy frágil y hay un cambio de volumen en el núcleo, se empiezan a ver microestructuras de quebraduras. Entonces empieza a estallar el tocho cuando nosotros provocamos un enfriamiento brusco al cabo de mantener martensita y en piezas muy grandes, ocurre este proceso. Entonces es muy violento ese enfriamiento y ocurren estas roturas en el material que puede esa microfisura romper toda la pieza y fragilizar. Entonces ese efecto es el que no queremos, por ende hacemos un martemper para que la transformación se dé casi en el mismo instante entre el núcleo y la superficie, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos lo que son las curvas TTT y vamos a continuar con el diagrama CCT o las curvas de enfriamiento continuo, digamos, ¿no? Entonces, los siguientes diagramas de Continuous Cooling Transformation permiten identificar la cinética de transformación para curvas de enfriamiento no isotérmicas. O sea, curvas TTT son transformaciones isotérmicas y estas son curvas de enfriamiento no isotérmico. Entonces va a aparecer esa velocidad de enfriamiento en este caso. Entonces, siguiendo lo que dice acá, la rapidez de enfriamiento estará dada por la proporción entre la temperatura y el tiempo. Por lo tanto, dividir el delta temperatura entre el delta tiempo, cada curva cruza distintas áreas en el diagrama, donde la línea de comienzo de transformación está a la izquierda y la del final a la derecha. Vamos a verlo un poco mejor acá en el gráfico. Entonces, nosotros tenemos temperatura en tiempo y obviamente acá cada una de estas líneas representa una velocidad de enfriamiento. Esta otra y así sucesivamente. O sea, acá tenemos crítica inferior y temperatura crítica superior. Y acá tenemos la fase ferrita. Así que, ¿de qué acero estamos hablando en este caso? Obviamente de un acero hipoeutectóide. Vamos a identificar, ya identificamos la velocidad de enfriamiento y vamos a identificar las fases. O sea, acá está la fase austenítica, la vainita, la ferrita y la perlita. Y por último, la martensita. Habla de martensita inicio. Obviamente que esto puede ser que
una de las velocidades corresponda a la superficie y otra velocidad de enfriamiento corresponda al núcleo, digamos, ¿no? Si no hacemos un enfriamiento isotérmico. Entonces, en la superficie, por ejemplo, en este caso, vamos a tener que en esta parte de la superficie se enfrió muy rápido y obtuvo martensita. Y ahora, en la parte del núcleo, no obtuve martensita. ¿Qué obtuve? Pasé por el inicio de la transformación en ferrita, pasé por el inicio y final de la perlita. Entonces, ¿qué estructura tengo acá? Ferrita y perlita. ¿En qué proporción? En este caso el gráfico me lo dice. Tengo 40% de ferrita y un 60% de perlita. En cambio, vamos a ver esta velocidad de enfriamiento que pasa por estas tres fases. Entonces, la primera fase que voy a tener es ferrita. La segunda fase donde va a pasar es la perlita. Y por último pasa por la fase vainítica. Entonces, esta parte del acero, ¿qué cantidad de fase va a tener? 3. Ferrita, perlita y vainita. ¿En qué proporción? 30% de ferrita, 40% de perlita y un 28% de vainita. Este caso también vamos a tener ferrita, no pasa por la perlita, así que vamos a tener ferrita y vainita. O sea, un 6% de ferrita, un 90% de vainita y en este caso, como en el anterior me olvidé de mencionar, pasa por martensita, digamos, ¿no? Entonces, por eso la suma no es tal, digamos. Acá nos da 96 y entonces un 4% de martensita. En este caso era 70 y 28, un 2% de martensita. En este caso la austenita se transforma en vainita, así que 60% de vainita y un 40% de martensita. Y en esta velocidad de enfriamiento vamos a tener un 15% de vainita y un 85% de martensita. Y en esta, obviamente, un 100% de martensita. La temperatura de austenización de la pieza habla de 850 grados. Entonces, a partir de esa austenización es lo que se produce los enfriamientos. Entonces, acá el enfriamiento es continuo y vemos esas transformaciones de fase, pero obviamente que todos esos gráficos son de manera mucho más experimental, porque obviamente se va midiendo este tipo de fases. O sea, el trabajo es muy engorroso, pero una vez que tenemos la curva, cumplen aproximadamente este tipo de situación. Vamos a ver cómo lo pueden presentar de otra manera, digamos, ¿no? Y otro acero. Acá, ¿qué acero puede ser este? Que no tengo una fase ferrítica ni cementita. Un acero eutectoide de 1080, por ejemplo. Entonces, tengo la austenita que en este caso se empieza a transformar en perlita y acá termina la transformación. Entonces, acá me muestra de 750 grados y demás a 100 grados en menos de 10 segundos. Y la segunda velocidad de enfriamiento de 750 grados más o menos 600-700 segundos es la velocidad de enfriamiento que me determina la cuenta entre dividir 800 grados por el tiempo, me va a dar que enfrío a 35 grados centígrados por cada segundo. Y la velocidad de enfriamiento crítica, o sea, la velocidad máxima que puedo, la velocidad mínima que puedo obtener para obtener 100% de martensita va a ser la velocidad crítica. Lo vamos a ver en la clase que viene en templabilidad, que en este caso son de 140 grados centígrados por segundo. O sea, yo tengo que
enfriar 140 grados en cada segundo esa pieza. Imagínense cómo poder hacer eso, digamos, ¿no? Pero bueno, acá en el gráfico nos muestra que por debajo de esa velocidad vamos a tener, si enfriamos, por ejemplo, este material en una velocidad superior a 140 grados centígrados, o sea, 180 grados centígrados por segundo, voy a obtener solo martensita. Ahora, en frío más lento que eso, entre 140 y 35 grados, o sea, no sé, a 100 grados por segundo, voy a obtener martensita y perlita. ¿En qué porcentaje? No lo sé. Me lo dará otra de las curvas ST que me indica eso. Pero sé que va a tener martensita y perlita. Obviamente que por ahí, midiendo la dureza, voy a dar una idea aproximada de cuál es esa proporción. Y por último, una velocidad de enfriamiento que sea inferior a los 35 grados centígrados por segundo, voy a obtener perlita. Básicamente se lee así: el tiempo y la temperatura. Acá está en Fahrenheit y demás. Por último, acá tenemos otro tipo de acero, que en este caso tenemos la fase ferrítica, así que es un acero hipotectónico. Nos muestra que esta parte es la nariz vainítica, que a partir de acá va a tener vainita, y nos indica que la velocidad de enfriamiento crítica es esta, cosa de que todo lo que ocurra en el gráfico para nuestra izquierda va a obtener martensita. Entonces acá me va indicando cuáles son esas velocidades de enfriamiento: 8,3 grados centígrados, 0,3, y aquí abajo me va a mostrar cuáles son las fases que ocurren en esos tiempos, ¿no? Entonces, por aquí voy a tener solo martensita. Hago un enfriamiento por esta zona, voy a obtener martensita y vainita. Hago un enfriamiento por esta zona, voy a tener martensita, ferrita y vainita, porque la perlita es esta. Ahora, una velocidad de enfriamiento por esta zona, voy a tener martensita, parte de martensita, ferrita, parte de perlita y parte de vainita. Esta curva sigue, pero está mal, porque si yo ya enfrío por esta zona, voy a tener ferrita y perlita, porque ya esta curva me da la finalización. Así que esta parte del gráfico está mal. Entonces transformo en ferrita, transformo la perlita 100%, entonces voy a tener en esta sola zona solo ferrita y perlita. Entonces, bien, ya finalizamos con las curvas de TTT y las curvas ST, que hablan de enfriamientos isotérmicos, y la otra más real de enfriamientos no isotérmicos, digamos, ¿no? Que eso es lo que más vamos a ver en la industria. Entonces, con todo este tipo de curvas nosotros vamos a entender en la clase que viene el concepto de templabilidad. Así que bueno, sigamos con el TP. Cualquier duda que necesiten, saben que pueden contactarse por la plataforma, y bueno, por el TP, básicamente viendo este video, razonando un poco las curvas, se puede ejecutar un 100%. Así que bueno, gracias y que tengan buenas tardes.